A todos los estudiantes del libro Durante, vamos a contestar la pregunta: ¿qué le dijo Jesús a los renacidos del Espíritu? Cuando Jesús y sus apóstoles, así como los seguidores de Juan junto a Abnet, se dirigían a Fenicia, se sentaron a la sombra de la colina y Jesús les habló acerca de la religión. Documentos 155 y 156. Y les dijo: habéis salido de entre aquellos de vuestros semejantes que se quedan satisfechos con una religión de la mente, porque ansían seguridad y prefieren el conformismo. Pero vosotros habéis elegido cambiar vuestros sentimientos de seguridad que pueda proporcionarle la autoridad, por la seguridad del espíritu de la fe progresiva y venturosa. Habéis osado protestar contra la esclavitud abrumadora de la religión institucional. Estas son las iglesias y sus dogmas. Y habéis osado rechazar la autoridad de las tradiciones registradas que consideran la palabra de Dios. Nuestro Padre, en efecto, habló a Moisés, Elías, Esaías, Amós y Osias. Pero nuestro Padre siempre ministró la palabra al mundo, a todos los hombres cuando estos dejaron de pronunciarla. Mi Padre no vierte la palabra de verdad solo sobre una era y se niega a conceder la otra. No cometáis el error de llamar divino lo que es completamente humano. Mejor usemos el discernimiento de espíritu, porque este no viene de los oráculos tradicionales de una supuesta inspiración. Os he llamado para que renazcáis del espíritu. Os he llamado de las tinieblas de la autoridad y de la letargia de la tradición, a la luz trascendental de la comprensión, de la posibilidad de hacer por vosotros mismos el más grande descubrimiento posible para el alma humana. Y esto es la excelsa experiencia de encontrar a Dios por vosotros mismos, en vosotros mismos y de vosotros mismos. Y de hacer todo esto como un hecho de vuestra experiencia personal. Y así progresaréis de una teología de la mente traspasada por vuestros antepasados a una verdadera religión del espíritu que será construida en vuestras almas como dote eterna. Y con una fe viva alcanzar la realidad de Dios y todo lo que se relaciona con el Espíritu Divino del Padre que reside en cada uno de nosotros. La religión de la mente, la institucionalizada, la eclesiástica, nos vincula sin esperanza al pasado. Pero la religión del Espíritu consiste en la revelación progresiva y os llama constantemente a alcances más altos y santos en ideales espirituales y en realidades eternas. Ahora habla refiriéndose de nuevo a las instituciones religiosas. Y dice: aunque la religión de autoridad pueda impartir un sentimiento inmediato de seguridad establecida, pagáis por esa satisfacción pasajera el precio de la pérdida de vuestra libertad espiritual y religiosa. A veces los hombres van a la iglesia porque para ver lo que Dios le dice a través del pastor o del líder, el cura, o para cumplir con Dios. Y estas son autoengaños, ¿no? Hay que hacer la tarea de búsqueda a solas con Dios. Para cada uno es diferente, por eso se nos otorgó una personalidad única. Por eso también continúa diciendo: mi Padre no requiere de vosotros como precio para entrar al reino del cielo que os forcéis a suscribiros a una creencia profana y falsa. No se requiere que vuestro propio sentido de misericordia, justicia y verdad sea ofendido por la sumisión a un sistema desgastado de formas y ceremonias religiosas. Nótese que 2000 años después estamos en las mismas. Sin embargo, la religión del Espíritu os deja por siempre libres para seguir la verdad, donde quiera que os lleve la guía del Espíritu. Luego le habló de las Escrituras, la Biblia, del Antiguo Testamento, por supuesto. Os advierto que abandonéis la práctica de citar constantemente a los profetas del pasado y alabar a los héroes de Israel. Aspirar a tornaros profetas vivientes y hacer ustedes mismos héroes espirituales para el reino venidero. Está bien honrar a los antiguos líderes, dice el libro, pero no está bien que al hacerlo sacrifiquen la experiencia suprema de la existencia humana. Y esto es encontrar a Dios por vosotros mismos y conocerle en vuestra propia alma, experiencialmente y personalmente, para unificar el ser, ¿no? Las religiones de autoridad eclesiástica no pueden jamás encontrar la unidad, la unificación. La unidad humana y la hermandad de los mortales puede ser alcanzada tan solo por la superdote de la religión del Espíritu y a través de esta.
Las razas humanas pueden mentalmente diferir, pero la humanidad toda, sin excepción de personas, está habitada por el mismo Espíritu Divino y Eterno. Todos somos iguales en naturaleza y destino. Las religiones de autoridad eclesiástica solo pueden dividir a los hombres y ponerlos en orden de batalla los unos con los otros. La religión del Espíritu atrae progresivamente a los hombres unos a otros y hará que se tornen compasivamente comprensivos los unos con los otros. La religión de autoridad eclesiástica requiere uniformidad en la creencia y esto es imposible de lograr. La religión del Espíritu requiere tan solo uniformidad de destino, de discernimiento, pero no en puntos de vista intelectuales, puesto que cada cual desarrolla la búsqueda de diferentes maneras. Todos compartimos la capacidad de sentir. Si sentimos uniformidad de sentimiento, amamos al mismo Dios y servimos al mismo Dios, y amar al prójimo es amar a los mismos, del cual uno es parte. Y nos habita el mismo Espíritu Divino que procede del Padre. Somos iguales en naturaleza y destino. No olvidéis jamás, sigue diciendo el documento, no olvidéis jamás que hay tan solo una aventura que es más satisfactoria y emocionante que el intento de descubrir la voluntad de Dios vivo, y esa es la experiencia suprema de tratar honestamente de hacer la voluntad divina. Así como fue creado esta sección del universo, donde millones de universos contienen mundos habitados, procurando ser finalistas en esta aventura, seremos parte también de esa próxima creación en la segunda sección del universo y en todas las demás eternamente, por supuesto. El carácter se forja aquí. No cualquiera que no se esfuerce va a llegar al paraíso. Hay que esforzarse. Y hay que hacer algo. El documento 115 dice, hay que hacer algo y hay que ser alguien. Luego les dijo, siguiendo leyendo el documento luego les dijo, no dejéis de recordar que la voluntad del Padre puede cumplirse en cualquier ocupación terrenal. Que no hay vocaciones que sean santas y otras que sean seculares. Todas las cosas son sagradas en la vida de los que son conducidos por el Espíritu, subordinados a la verdad, ennoblecidos por el amor, dominados por la misericordia y controlados por la ecuanimidad y la justicia. El espíritu de la verdad es también el espíritu de la belleza idealista. Debéis dejar de buscar la verdad en las páginas de los viejos libros de autoridad teológica. Los que han nacido del Espíritu de ahora en adelante discernirán la palabra de Dios, sea donde fuera que ésta parezca originarse. La verdad divina no debe ser desechada porque el canal de su transmisión sea aparentemente humano. El Espíritu revela, nosotros discernimos. No es tan importante que conozcáis el hecho de Dios como que crezcáis cada vez más en la habilidad de sentir en ti mismo la presencia de Dios, el Espíritu residente en nosotros, el ajustador del pensamiento. Y cuando empecéis a encontrar a Dios en vuestra alma, pronto comenzaréis a descubrirlo en el alma de otros hombres y a su debido tiempo en todas las criaturas y creaciones de un poderoso universo. No cometáis el error de tratar de probar a los hombres que habéis encontrado a Dios. No se puede probar, pero existen dos demostraciones. Una, los frutos del Espíritu en vuestra vida diaria, la vida rutinaria. Y número 2, arriesgar sin reserva todo lo que sois y tenéis por una aventura de supervivencia eterna, después de la muerte, con la esperanza de encontrar a Dios en la eternidad. Debéis saber que mi Padre siempre responderá a la más débil llama de fe de las almas temerosas de fe débil. Mi Padre siempre está alerta para honrar y promover aún a estos débiles intentos de llegar a Él. Pero vosotros, los que habéis renacido del Espíritu, que habéis sido llamados de las tinieblas a la luz, debéis creer con todo vuestro corazón, y vuestra fe dominará las actitudes combinadas de cuerpo, mente y espíritu. Luego, en otra pausa del recorrido, se volvió nuevamente y continuó, y les dijo, pero déjame advertirte contra la locura de intentar sobreponerte a la tentación, reemplazando un deseo por otro, supuestamente superior mediante la sola fuerza de la voluntad humana. Si quieres triunfar sobre las tentaciones de la naturaleza más baja e inferior, debes llegar a ese punto de ventaja espiritual en el que real y verdaderamente habrás desarrollado el interés y el amor por esas cosas más elevadas de conducta. Así que si no llegas a eso, no puedes. ¿Ok? Eso que deseas sustituir por estos hábitos de conducta más bajos que conoces como tentación. Así pues, serás librado por la transformación espiritual y no necesariamente llevar una carga de supresión engañosa de los deseos mortales. Cuando uno está
tratando de ser lo que no es, cuando lo finge, eso es llevar una carga encima. Luego le dice, no os desalentéis al descubrir que sois humanos. La naturaleza humana puede tener tendencia al mal, pero no es inherentemente pecaminosa. No os deprimáis por vuestra incapacidad para olvidar completamente algunas de vuestras experiencias más lamentables. Los errores que no podéis olvidar en el tiempo serán olvidados en la eternidad. Aliviar la carga de vuestra alma adquiriendo rápidamente una visión a larga distancia de vuestro destino, una expansión universal de vuestra carrera. No cometáis el error de estimar el valor del alma sobre la base de las imperfecciones de la mente o de los apetitos del cuerpo. No juzgáis al alma, ni siquiera midáis su destino por el metro de un solo episodio humano desafortunado. Vuestro destino espiritual está condicionado solamente por vuestros deseos y propósitos espirituales. La religión es la experiencia exclusivamente espiritual del alma inmortal evolutiva del hombre conocedor de Dios. Pero el poder moral y la energía espiritual son fuerzas poderosas que pueden ser utilizadas para tratar situaciones sociales difíciles y resolver problemas económicos complicados. El amor humano puede ser recíproco, pero el amor divino se dirige hacia afuera, hacia el amor a toda criatura y creación del universo, así como ama Dios, con amor paterno. El amor divino no puede ser autocontenido, debe ser donado generosamente. Los creyentes nacidos de nuevo deben tener una fe implícita, una creencia de toda el alma en el triunfo seguro de la rectitud. Los constructores del reino no deben dudar de la verdad del evangelio de la salvación eterna. Los creyentes deben aprender cada vez más a apartarse del bullicio de la vida y escapar de los agobios de la existencia material. En cambio, deben refrescar el alma, inspirar la mente y renovar el espíritu mediante la comunión de adoración. Los que conocen a Dios no se desalientan por las desgracias, ni se deprimen por las desilusiones. Son inmunes a la depresión que producen los cataclismos materiales. Los candidatos para la vida eterna practican una técnica vigorizante y constructiva para enfrentarse a todas las vicisitudes y todos los agobios de la vida mortal. Cada día que vive un verdadero creyente encuentra más fácil hacer lo que es recto. Luego continúa diciendo, la vida espiritual aumenta el respeto de sí mismo y no es posible respetarse a sí mismo más de lo que se ama al prójimo. El uno es la medida de la capacidad del otro. La medida de la capacidad espiritual del alma evolutiva es tu fe en la verdad y tu amor por el prójimo. Pero la medida de tu fuerza de carácter humano es tu capacidad para resistir el resentimiento y soportar las cavilaciones cuando te encuentras con las pesadumbres más profundas. La derrota es el espejo verdadero en el cual puedes honestamente contemplar tu auténtico yo. Oportunidad que se nos presenta, ¿no? Digo yo, para personalizar en ese yo los significados y valores que aprendemos y contribuir al Supremo. Luego les dijo, continuó diciendo, a medida que crecéis en edad y os volvéis más expertos en los asuntos del reino, seréis más discretos con los mortales fastidiosos y más tolerantes con los asociados testarudos. El tacto es el fulcro del poderío social y la tolerancia es la marca de un alma grande. Si poseéis estos raros y encantadores dones, a medida que pasan los días os volveréis más alertas y expertos en vuestros valiosos esfuerzos por evitar todo malentendido social innecesario. Estas almas sabias son capaces de evitar muchos de los problemas que infaliblemente atribulan a los que sufren por falta de ajuste emocional, los que se niegan a madurar y a los que se niegan a envejecer con gracia. Luego, unos últimos consejos. Evitar la deshonestidad y la injusticia en todos vuestros esfuerzos por predicar la verdad. No busquéis reconocimiento no ganado y no anheléis una simpatía que no merecéis. Amad. Recibir libremente de las fuentes divinas y humanas, sea cual fuere vuestro merecido. Amar libremente en retribución, pero en todas las otras cosas relacionadas con el honor y la adulación, buscad tan solo lo que honestamente os pertenece. El mortal consciente de Dios está seguro de la salvación. No tiene miedo de la vida, es honesto y constante. Sabe cómo soportar valientemente los sufrimientos inevitables. No se queja al enfrentarse con dificultades inescapables.
El creyente sincero no se cansa de hacer el bien. Las dificultades inflaman el ardor del alma del amante de la verdad, mientras que los obstáculos solo sirven de reto a los esfuerzos del constructor intrépido del reino. Nuestra elección a hacer la voluntad del Padre tiene un valor cósmico y un significado universal. A veces no somos conscientes en su totalidad de hacer la voluntad del Padre, pero cuando elegimos hacer lo recto y lo justo, ya estamos haciendo la voluntad del Padre, y cuando amamos y perdonamos también. Ahora, el documento 117.6 dice: la elección de la criatura de hacer la voluntad del Creador es un valor cósmico que tiene un significado universal. Y al hacerlo, se desencadenan inmediatamente una reacción por parte de una fuerza ubicua que no es revelada, de coordinación. Probablemente es el funcionamiento de la acción en constante ampliación del Ser Supremo. Es necesario la búsqueda constante de Dios para lograr la unificación de nuestro ser. ¿Qué es la espiritualidad? Como he dicho muchas veces en todos los videos, es unificarlo todo, unificar todos los constituyentes de nuestro ser para lograr una coherencia divina. Nuestro ajustador de pensamiento procura desde ahora y eternamente esa unificación divina. Lo que tenemos que hacer es asociarnos con Él, ya que Él es coherente con esa deidad paradisíaca de la primera fuente y centro. Así que los espero en el próximo video.